Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. El Evangelio para este domingo lo encontramos en San Lucas capítulo 2, versículo 40 hasta el 52, y dice lo siguiente. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se hubiesen dado cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de la inteligencia y de las respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Y él respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que él decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de los hombres. Esto es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Pueden tomar asiento. Quiero vivir este día con ustedes entrando el nuevo año que llegó. Estas palabras tan simples son palabras del pastor Dietrich Bonhoeffer en una carta que él escribió a su novia. Como digo, son palabras sencillas que transmiten el deseo de entrar a un nuevo año o en compañía de los seres queridos y de los amigos, y el anhelo profundo de pasar los primeros días del año en comunidad, así como estamos nosotros hoy en este templo, a los pies del altar de Cristo y con nuestros seres queridos y nuestros amigos, recibiendo el hermoso regalo de vivir en comunidad. También nosotros, al estar acá reunidos, recibimos el tesoro del Evangelio y también de los sacramentos, donde recibimos de Dios prácticamente su salvación. Pero esta carta no era solamente un deseo y un anhelo, sino que también era una carta de angustia, de tristeza y de desesperación, porque, como digo, él quería vivir lo que estamos viviendo nosotros acá, en este día, en este templo, pero él no podía. Él no podía vivir lo que estamos viviendo nosotros porque él era prisionero de la Alemania nazi de Hitler, estaba a punto de ser ejecutado. Para el Estado nazi él era una amenaza, y era una amenaza porque él enseñaba que el Estado no podía estar por encima de Dios. También colaboró con grupos de resistencia, presumiblemente habrá albergado judíos o algún crimen semejante, y se presume también que participó de algún grupo rebelde de los que intentaban derrocar o asesinar al dictador. Entonces, con todo esto en saber, la suerte de este gran teólogo estaba prácticamente dictada, su cabeza iba a ser cortada, y en este contexto su más grande anhelo, su más grande deseo era estar en alguno de esos bancos, o en su defecto, ¿por qué no?, pararse donde estoy parado yo. Y lo dice en sus palabras: vivir este día quiero con ustedes entrando el nuevo año que llegó. El texto de este domingo nos dice
y nos habla acerca de la fiesta de las Pascuas, de las primeras fiestas de Pascua de las cuales participaba Jesús. El versículo 46 dice: al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Como digo, Lucas está narrando unos días posterior a la fiesta de la Pascua. Jesús habría cumplido sus 2 añitos, en nuestro tiempo sería un poco menos que un preadolescente, y se dio esta gran celebración en Jerusalén, donde Jesús se perdió. Y en realidad no se perdió, estaba 3 días en el templo. La Pascua en tiempos de Jesús representaba un nuevo comienzo porque recordaba y rememoraba la liberación del pueblo de Israel y traía a la mente de las personas esta esperanza que ellos tenían en un futuro en la tierra prometida. Nosotros hace apenas 3 o 4 días estuvimos también festejando el nuevo año que llegó, un nuevo comienzo para nosotros, donde se rían por todos lados buenos deseos y promesas y un montón de cuestiones que tienen que ver con un comenzar de vuelta que después generalmente no lo terminamos cumpliendo. Pero entrando este nuevo año y este nuevo comienzo, hoy también nos encontramos en una situación bastante parecida a la de Jesús, porque pocos días después estamos, igual que Jesús, en el templo, dedicando parte de nuestro tiempo a oír la palabra de Dios y a anunciarla, pero especialmente a recibir del Señor sus dones, y uno de ellos es este regalo de poder estar acá reunidos en comunidad. Pero hubo quienes en el tiempo de Cristo inclusive esto no lo supieron entender. Su madre, por ejemplo, en el versículo 48, le recrimina al Señor de todas las cosas y le dice: Jesús, ¿por qué te portaste así con nosotros? Pienso que ella habrá tenido en su cabeza que Jesús se portó mal con ellos porque no informó que se iba a quedar, y de esa manera él estaría fallando al 4.º mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero lo cierto es que la que estaba en falta era ella, porque como digo, le estaba recriminando al Salvador, al Hijo de Dios, cuando Jesús lo que estaba haciendo era sujetándose a la voluntad del Padre, y en términos de ley podríamos decir que le estaba cumpliendo el 3.º de los mandamientos. No debemos tener en poco la predicación de su palabra, sino oírla y aprenderla de buena gana. En este caso él la estaba enseñando. En el versículo 49 Jesús contesta esto mismo: estoy ocupado en los asuntos o en los negocios de mi Padre. Y muchas veces nosotros somos muy parecidos a esta María del relato bíblico, porque priorizamos de alguna manera las cosas terrenales a los asuntos de Dios, a la iglesia, y usamos como obstáculo o como excusa nuestros seres queridos y nuestros amigos, y allí es donde tratamos de buscar nuestro quehacer diario, y anteponemos cualquiera de estas cosas a la vida en comunidad, a la comunión alrededor de la palabra y los sacramentos. En lugar de sentarnos como Jesús en el templo, nosotros preferimos quizá un cumpleaños, una recepción, un partido de fútbol con amigos, y bueno, si sobra tiempo, veré si una vez al mes puedo ir a la iglesia. Pero más triste es la situación de otras personas, y duele decir que uno lo escucha mucho de luteranos, decir cosas como lo siguiente: yo no voy a ir a la iglesia porque me cae mal el pastor, o yo no voy a la iglesia porque fulano es un hipócrita. Y lo cierto es que la vida en comunidad, el asistir a la iglesia, no es algo que nosotros hagamos para y por otras personas, sino que el Evangelio y los sacramentos que nosotros recibimos en el templo son regalos de Dios mismo. Entonces, dejar de venir a la iglesia por X persona no va a afectar a esa persona. Es más, posiblemente esa persona se ponga contenta de que no venimos. Al único al que estamos rechazando cuando no atendemos los asuntos del Padre es a Dios mismo. Es a Dios y a sus tantos dones. Y por más, pienso yo,
por más hipócrita que sea o que nos parezca un doctor o una enfermera, nosotros no dejamos de ir al hospital en búsqueda de la sanidad física. Entonces, de igual manera, si a nosotros nos cae mal alguna persona, ese no debería ser motivo o causa de buscar la sanidad espiritual. Sería absurdo. Pero por más razón que nosotros podamos presentar y las mil excusas que podamos poner para anteponer cualquier cosa a lo que es realmente importante, yo vuelvo a pensar en el pastor Dietrich. Él quería estar en alguno de los bancos que solemos tener vacíos, pero no podía. Quiero compartir otro fragmento de esta carta que le escribió el pastor a su novia. Y él dice: y si nos ofrecieras de tu copa, que es amarga de dolor a rebosar, si viene de tu mano bondadosa, yo sereno bebería sin temblar. Y es impresionante porque él tenía por delante un trago amargo, él lo sabía. Y cada vez que leo o que escucho estas palabras, un poco me emociono, un poco me entristezco, porque es realmente un testimonio de fe impresionante. Igual que Jesús en el Getsemaní, el pastor abrazó la copa amarga que tenía por delante, porque él sabía, así como dice el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios para él era buena, agradable y perfecta, y que el trago amargo, por más que muchas veces a nosotros no nos gusta, Dios lo dispone para nuestro bien y para el bien de la comunidad que lo ama, como dice Romanos 8:28. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este sentido, Bonhoeffer no abrazó la muerte como una consecuencia de algo malo que le haya hecho, sino que la abrazaba o descansaba en la muerte porque él sabía que después de la muerte física, ese mismo Cristo que en algún momento habría bebido una copa similar a la que él iba a beber, fue colgado, murió y pagó por los pecados del pastor Dietrich, por mis pecados y por los pecados de cada uno de ustedes. Y en su muerte nos ofrece y nos otorga la vida. El pastor quería vivir un año nuevo en comunidad. Y este intento o este deseo de pasar el año nuevo con sus amigos no era para escaparse de la muerte o para escaparse de Hitler o para escaparse de los nazis, sino que él quería vivir o entrar al nuevo año en comunidad porque él sabía que era en el templo, en la predicación, en los sacramentos, donde se encuentra más vivo que en ningún otro lugar ese Cristo que murió y que fue entregado por él, por mí, por todos ustedes. Hoy nosotros tenemos la gracia de recibir a este Cristo, tanto en la palabra como en el sacramento, como en la presencia del Cristo que nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y tenemos que dar gracias y tenemos que alegrarnos por eso. Yo no suelo, porque no me gusta hacer exhortaciones directas en los sermones, pero quería aprovechar esta ocasión de Año Nuevo, donde, como dije hoy, se riegan propósitos y hay tantos buenos deseos, y quería compartir con ustedes dos de los propósitos, de los llamados que nosotros podemos encontrar en la Biblia, no solo para nuestra vida de congregación, sino que es un llamado que Dios hace constantemente a todas las comunidades cristianas del mundo. Y estos dos consejos los encontramos en boca del apóstol Pablo, en pluma del apóstol Pablo. Y el primero de ellos lo encontramos en Gálatas 6, versículo 2, que dice lo siguiente: debemos llevar las cargas los unos de los otros. El pastor Bonhoeffer no podía vivir el regalo que vivimos nosotros hoy, como ya mencioné, no podía entrar al nuevo año en compañía, y nosotros muchas veces no dimensionamos lo hermoso que es este regalo y que Dios nos permite a nosotros compartir y vivir en comunión. Y por no dimensionar lo hermoso que es el regalo, terminamos
cayendo en conflictos vanos y en un montón de cuestiones que en lugar de ayudar o de servir a que nos ayudemos los unos a los otros, lo que termina siendo es creando frontera entre hermanos y el cuerpo de Cristo se ve lastimado o se enfría. Entonces, esta ocasión es buena para que roguemos a Dios y para que aprovechamos y reflexionemos en este nuevo año y le pidamos a Dios para que ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes ese deseo ferviente que tenía el pastor Dietrich de disfrutar y compartir con el hermano. Vivir este día con ustedes significa abrazar y ayudar al otro, y si hay diferencias, resolverlas poniendo a Cristo en el centro. Porque los luteranos somos cristocéntricos, pero no debemos ser cristocéntricos solo en doctrina, sino también en conducta. Y por último, el segundo consejo que quería compartir con ustedes lo encontramos en la epístola a los Romanos, pero antes quiero que hagamos un pequeño ejercicio, nos pongamos de pie. Y busquemos a algún hermano que tengamos cerca y le demos un abrazo. Bueno, podemos tomar asiento. Ustedes entendieron bien la consigna porque decía salúdense los unos a los otros con un beso santo, Romanos 16:16. Por ahí yo hablaba del abrazo porque es más común de donde vengo, pero el espíritu es exactamente el mismo. Muchas veces se critica a nuestra iglesia y se dice que somos una comunidad bastante fría. Y hay un proverbio chino que dice, el mejor momento para plantar un árbol o para hacer algo fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Entonces también aprovechar este nuevo año lleno de propósitos y de buenos deseos para con la ayuda de Dios poder ir de a poco rompiendo de esta manera y de muchas otras más con todo aquello que nos hace daño como iglesias. Y así por fin y todos los días decir igual que el pastor Dietrich, con un corazón lleno de alegría, por supuesto, vivir quiero este día con ustedes, entrando el nuevo año que llegó. Estimada congregación, que el Señor le conceda a esta hermosa comunidad un nuevo año donde prime la armonía, el amor cristiano y la unidad, a fin de que nosotros seamos cada día una iglesia más cálida, fraterna y propiamente unida. Que el Señor nos ayude a esto. Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.